Ok, hola, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Conexión Médica, un episodio muy especial, pues es el último de esta segunda temporada. Para la tarde de hoy tendremos una invitada muy especial para conversar de un tema no menos importante. Vamos a hablar del herpes, dónde, cómo y cuándo, y para ello hemos invitado tenemos con nosotros la doctora Fanny Pérez de Arbeláez, médico dermatóloga. Mucho gusto, doctora, y bienvenida una vez más a esta su casa, Tu Conexión Médica. Muchas gracias, doctor Pastor, y a Leti por la invitación. Vale. El programa entonces trata de enlazar el hecho de que están ya próximas o ya básicamente la mayoría de las actividades escolares han terminado, los niños han salido de vacaciones, los papás planifican y la gente pues sale, se pone al aire libre, al sol, entre panas, todo chévere, pero también hay un cierto amigo inesperado que se presenta, que es el herpes. Entonces me gustaría en primer lugar, para ir poniendo en contexto a nuestra audiencia, que es el herpes. Bueno, el herpes es una enfermedad viral producida por un virus y el virus del herpes pertenece a una gran familia que son 8 más o menos las especies de herpes. Entre ellos está el 1, que es el herpes simple tipo 1, que sale en la boca, en la cara o en otro sitio. El 2, que sale específicamente en el área genital. El herpes zóster, que es la culebrilla famosa, que es el mismo virus de la varicela. Y luego tenemos ya la mononucleosis infecciosa, que es el virus de la Epstein-Barr, y así seguimos en la roceola, el sarcoma de Kaposi y todo. Pero nosotros vamos a hablar hoy de herpes como tal, herpes simple, los 2 tipos, y de herpes zóster. Bueno, buenísimo. Entonces, para ir estableciendo entonces ya diferencias que nos permitan o que le permitan también a nuestro público saber exactamente de lo que a qué nos referimos, entonces comencemos con el herpes simple tipo 1. El herpes simple tipo 1 es el más frecuente, es sumamente frecuente, un altísimo, un 67% más o menos de la población mundial, una elevada prevalencia tiene este herpes. Normalmente es lo que se llama fuegos, llaguitas que salen en la boca, que la gente le dice, fuiste a la playa. ¿Y por qué? Porque ahí aparecen las vesiculitas. Es muy frecuente en los labios, pero también puede salir en las mejillas, en los glúteos, en las piernas, en los brazos, en cualquier sitio. Normalmente uno se puede contaminar en cualquier momento, en la etapa incluso de bebés cuando le dan un beso. Por eso es que uno tiene que tener muchísimo cuidado de estar besando a los niños y todas esas cosas, porque le puede transmitir el herpes. Y el herpes, cuando se manifiesta la primera vez que sale, es la primoinfección. El paciente se siente muy mal muchas veces, malestar general, inflamación de los ganglios, también puede tener dolor y aparecen las llaguitas. Una gingivostomatitis que sale en la boca, y después de esto el herpes se cura en 10 más o menos 10 días, y luego él va por vía nerviosa porque él es neurotropo, se agarra los nervios, y dependiendo de su localización se va a un ganglio, el ganglio sensitivo de la raíz posterior, y ahí se queda dormido por el tiempo que él quiera, hasta que aparezca una circunstancia especial, como una gripe, otra infección, un estrés, una caída, lo van a operar de cualquier cosa, o un tratamiento odontológico, o el sol, o la menstruación. Hay muchas razones por las cuales él se despierta y vuelve a aparecer otra vez otro episodio. Normalmente mucho más leve que el primero, normalmente, y a veces pasa mucho tiempo bien y nunca le vuelve a tener, pero hay pacientes en que la recidiva es muy frecuente, demasiado, o que le producen mucho toque al estado general y mucho dolor.
Pero normalmente él pasa suave, pues. O sea, una llaguita, se pone una cremita, se pone hielo, un jabón antiséptico y se le pasa. Es la generalidad. Hay casos en que hay que tratarlo diferente. Ese es el herpes simple tipo 1. Okay. Ese herpes simple tipo 1 que ya nos queda bastante claro que son pequeñas llaguitas que aparecen en la comisura de los labios, en la cara o en otras partes de nuestra piel, y que por lo general tiene un curso bastante benigno, tal como lo acaba de mencionar, y excepcionalmente puede complicarse. En esos casos en que se complica o en todos los casos es necesario que se acuda al facultativo del médico. Bueno, en los casos en que tiene muchísimo dolor, un episodio muy severo, o que se complique, o que se infecte secundariamente, porque puede pasar. Y en estos casos es que se sugiere entonces, bueno, debes ir al médico para manejar el dolor excesivo o para manejar esa sobreinfección que tiene. Y en estos casos, el curso, supongo, o asumo que es por lo general mayor a esos 10 días que mencionaba inicialmente. Sí, puede durar más. Y el tratamiento en sí varía porque ya va dirigido no a tratar como tal las llaguitas, sino todos estos otros síntomas que aparecieron, digamos, alrededor, pues, el dolor y la sobreinfección. Exacto. En cuanto a las complicaciones, aparte de estas que me menciono, ¿alguna notoria que pueda poner, digamos, en peligro realmente la vida de la persona? Sí, bueno, gracias a Dios no es tan frecuente. Son bastante infrecuentes. Pero, por ejemplo, si ataca el ojo, la córnea, la conjuntiva, y es muy severo, él puede, sobre todo si el individuo es inmunológicamente, tiene una inmunosupresión, puede a través de ahí ir a las meninges y producir o una meningitis o una encefalitis o un daño muy grande al ojo que puede producir una ceguera. Pero afortunadamente es muy infrecuente. Pero sí hay que estar pendiente, ¿Qué puede pasar? Entonces asumo que su elevada prevalencia tal vez es por el hecho de que es muy contagioso, ¿o me equivoco? Muy contagioso. Muy contagioso, sobre todo en el periodo inicial, cuando aparece la vesícula y cuando la vesícula se rompe. ¿Pero el contagio es por contacto o por las gotitas de flujo de sangre? No, en este caso el contacto es más que todo por contagio directo. Por contagio directo, Por ejemplo, más que todo la pareja, un beso, ese tipo de cosas. Pero también compartir un cepillo de dientes puede pasar. Oh, wow. Ahora, él vive muy poco tiempo fuera del organismo, o sea, si se cepilla rapidito y el otro agarra el cepillo, puede ser, pero si lo deja mucho tiempo al aire, el herpes... Eso se quiere mucho. Se muere el virus. Claro. Ok, doctora. Y entonces, ¿el tratamiento habitual de este herpes difiere del tratamiento, por ejemplo, de los otros tipos de herpes de los que vamos a hablar más adelante? ¿O es básicamente el mismo? No, es básicamente el mismo. Entonces vamos a dejar el tratamiento para hablarlo entonces después y comenzamos a hablar ahora del herpes simple de tipo 2. El herpes simple tipo 2 es el que se localiza de la cintura hacia abajo. Normalmente esa es su localización, pero ahora se ha visto que también el herpes simple tipo 1 puede estar en los genitales por las prácticas sexuales de las relaciones genitales. Pero normal, entonces no quiere decir que el 1 no puede estar, pero lo normal es que el tipo 2 es el genital. El que comúnmente pues está allí por esa y ese tipo 2 es frecuente también, pero como un 13% de la población mundial lo tiene. También es doloroso y también es muy frecuente en el sexo femenino, más frecuente que en el masculino. Y las mujeres pueden tener una cervicitis o una vaginitis y no saber que tiene la infección. Puede no ser en ese momento doloroso y ella no sabe y se tienen relaciones sexuales y puede contagiar sin que ella lo sepa. Es decir, que no siempre el dolor, aunque es un signo que está
digamos, comúnmente relacionado Ujú. con estas variedades de herpes está presente. No Y siempre. esa es la razón por la cual, de manera inadvertida, tal como lo menciono, puede existir el contagio. El contagio. Entonces, en estos casos, el uso, por ejemplo, de métodos de barrera como el preservativo estaría indicado para, digamos, disminuir o evitar el riesgo de contagio de herpes Sí, simple tipo por 2. supuesto que sí, está indicado y sí ayuda, pero no es 100% seguro. No es 100% que no lo va a contagiar, porque puede haber otro sitio donde que tenga otras vesiculitas y se tenga contacto directo de piel a piel. Clínicamente, ¿esas vesiculitas son similares, parecidas o son exactamente iguales a las que ocurren en el área de la Son boca? igualitas a las que ocurren en la boca. Igualitas. A lo Cuando que sale, su localización. Cuando sale, por ejemplo, en los genitales externos, Ajá. tanto en el glande, en el pene, como en los labios mayores Correcto. o menores, son vesiculitas agrupadas Ya. sobre una base roja. Ok. Ujú. Perfecto. Okay. Y ellas llegan a provocar otros síntomas como prurito, como una sensación de... o sea, o la sensación es bien descrita y bien localizada, o en ocasiones es difícil de describir La esas sensaciones. sensación es como un ardor, Correcto. una sensación quemante. Okay. Ujú. Y dolor. No, se lo pregunto porque precisamente en el área genital femenina, cuando ocurre, por ejemplo, una candidiasis severa, el síntoma preponderante de la candidiasis puede ser el prurito. Pero cuando la lesión es extensa y prolongada en el tiempo, puede poner sobre los genitales un daño sobre la piel que hace que ésta se ponga muy enrojecida y arda, un ardor muy, muy fuerte, y pudiera ser un diagnóstico diferencial con respecto entonces al herpes simple. Sí. En este caso el herpes simple tipo 2. Claro. Correcto. Igualmente recidiva como el herpes simple tipo 1, puede recidivar. Sí, igualmente. Igualmente recidiva. El primer ataque también puede ser severo, con toque a los ganglios locales, Correcto. con dolor, inflamación, fiebre inclusive, y luego vuelve al mismo mecanismo. El herpes no se No se expresa. Ajá, él aparentemente se curó, pero curó. él no se cura, ni se va a curar. Él se va otra vez a las raíces nerviosas y ahí se queda dormido hasta que vuelve a aparecer. Ah, caramba, entonces este es un mal amigo que acompaña a la gente toda la vida, pero que sencillamente no estaba muerto, sino salió de parranda. Se quedó. Básicamente cuando hay una condición como que le bajen las defensas, Correcto. que tenga un cuadro viral, que tenga estrés, que el sol, cualquier cosa como dijimos antes, él se despierta nuevamente y hace otro ataque. Vale, buenísimo. Bueno, les recordamos a nuestra distinguida audiencia de seguidores del @Grupo Leti, de nuestra cuenta de Instagram. Estamos conversando con la doctora Fanny Pérez de Arbeláez acerca del tema herpes, dónde, cómo y cuándo. Vamos entonces a hablar del herpes zóster. Hábleme de las frecuencias, si clínicamente se diferencia de los anteriores, en qué circunstancias aparecen. Exacto. El herpes zóster es el que la gente le dice culebrilla. Este herpes aparece, la primoinfección es como varicela. Okay. Popularmente conocida como lechín. Como lechín. Okay. Así es que aparece. Pero es el mismo virus, solo que en la primoinfección es varicela y ya en la recurrencia es herpes zóster. Entonces le salió la varicela al niño muy frecuente, o sea, con su vesiculitas, lesiones en varios estadios, que si máculas, o sea, manchitas rojas, pepitas, pústulas, costras, y el paciente con fiebre, malestar general, decaído, somnolencia, de todo esto, y él se cura, el niño se cura. Okay. En la época mía, en la época de los que somos ya de cierta edad, no había la vacuna. Entonces, a todo el mundo le daba varicela, a todo el mundo. Ahora con la vacuna para los niños, pues no hay esa frecuencia. Pero cuando aparece, ya se curó el niño, ¿verdad? Ese virus
se va hacia otra vez, por vía ascendente, sube por las raíces nerviosas, Correcto. sobre todo donde tuvo más lesiones. Supóngase que se llenó el niñito, pero tuvo más en el En tronco. el tronco, correcto. Ahí es donde el virus le dice le gusta y se va al nervio. ¿Ves? No, pero le puede salir en cualquier parte. O sea, pero más frecuente sale a nivel de la caja torácica. Entonces el virus se va, se localiza en el ganglio y de ahí se queda dormido y puede durar muchísimo tiempo latente, tranquilo, hasta que alguna condición hace que el virus aparezca de nuevo. Y en este caso es el herpes zóster, que aparece, es como en cinturón. Suponte tú que sea a nivel del tronco, Ajá. es una banda de vesícula sobre una base roja, muy dolorosa, y generalmente va precedida de un malestar, de una sensación de ardor, de molestia, como si tuviera una neuritis. Ok. Y a las 48 horas más o menos aparece la lesión. Vale. Es unilateral, porque los nervios nunca se cruzan. Y entonces ese mito de que si se juntaba la gente muere, eso, No, eso es sencillamente totalmente un mito. Falso. Ok. Y de que lo Develando cura, mitos. y de que lo cura el curandero tampoco, eso es falso totalmente, porque él tiene su tiempo de evolución. Claro. Y bueno, y tiene su tratamiento pues médico, y normalmente él dura 10, 15 días y se cura. ¿Qué pasa? Que pasan muchos años y puede volver a repetir. Sobre todo si tienes más de 50 o 60 años, que ya hay Wow. una inmunosenescencia, baja el sistema inmunológico por la edad, no importa que tú hayas tenido un herpes, vamos a suponer, me dio varicela, pequeño, a los 10 años, Correcto. me dio herpes zóster a los 20, y que a los 60 puedo tener otro episodio de herpes zóster. Por eso es que es importante en población de esa edad la vacuna contra el herpes Contra el herpes zóster. Correcto. La vacuna contra el herpes zóster en esa edad. ¿Por qué? Porque vas a prevenir complicaciones muy severas. O sea, puedes tener, vamos a suponer que fuera un herpes zóster oftálmico, y te vuelve a dar dentro de unos años y ya estás mayor, puedes perder el ojo, una ceguera o... Esto me permite preguntarle lo siguiente, en cuanto a criterios de gravedad. Habíamos hablado que el herpes simple tipo 1 por lo general es benigno y que puede complicarse. Sí, puede complicarse. El herpes genital, igualmente como el 1, puede existir alguna complicación. Pero en este caso, ¿hay algún criterio que diga, oye, hay que hospitalizarte porque tienes un problema grave o más severo con el tema del herpes zóster? ¿O todo el manejo siempre es ambulatorio? No, el manejo generalmente es ambulatorio. Okay. En la generalidad es así. Pero claro, si hay un herpes zóster hemorrágico, o sea que si las ampollas son hemorrágicas, o si el herpes zóster por un individuo que tenga VIH, tenga SIDA, Ya. le baja las defensas, se puede diseminar y en un caso grave. Okay. Entonces ahí sí es verdad que hay que hospitalizar al paciente. Pero esos son los menos. Sí, gracias a Dios, que Dios protege al inocente y no pasan esas cosas. Sí pueden pasar y hay que estar alerta y hay que tomar la actitud correcta en el momento indicado. Pero lo normal es que te tomas tu tratamiento, estás en tu casa, reposo y él se cura. Okay. La edad en la que aproximadamente es más frecuente ver estos tipos de herpes varía de acuerdo al tipo o son más o menos Y varía también de acuerdo al individuo. Ajá. Normalmente lo que está descrito es a los 50 años que vuelve a repetir. Correcto. Pero sí hemos visto casos de herpes zóster en personas jóvenes, de 25, 30 años en diferentes localizaciones. Okay. Entonces hablábamos que la vacuna, en este caso contra la varicela, pues ha hecho que el número de casos de zóster haya disminuido en el mundo por esa razón. Sí. Pero me hablaba de una vacuna contra el herpes zóster. Esa vacuna, ¿hay alguna condición para colocársela? O sea, el no haber sufrido el herpes zóster, o una persona que ya haya tenido herpes zóster puede colocarse. Sí, lo que pasa es que eso de no haber sufrido el herpes zóster es entre comillas. entre comillas.
porque puede haber pasado desapercibido y no saben. Ah, ya. Ajá. Entonces, la indicación es básicamente mayores de 50 años. Mayores de 50 años, en cualquier individuo que haya o no tenido exposición o padecido varicela. Sobre todo si Pero en especial si tuvo en varicela. especial si tuvo varicela. ¿Hay disponibilidad de esa vacuna en nuestro país? Sí, sí la hay. Hay 2 vacunas para el herpes zóster. Una se llama, la primera que se sacó fue en el 2006, creo, 2005, que es la Zostavax, que era una sola dosis, Ok. pero es virus vivo atenuado. Ya. O sea que no se le podía poner a personas que tenían tratamientos con inmunoterapia, con quimioterapia, Sí. o pacientes con el sistema inmunológico deprimido, ni a embarazadas. Ok. ¿Ok? Porque hay virus vivos atenuados. La segunda es la Shingrix y ella es 2 dosis. Una se pone hoy, por ejemplo, y otra entre a los 2 o máximo a los 6 meses. Es un poco más cara y es de ARN mensajero. Es costosa y sí hay disponibilidad en Venezuela, pero a nivel privado. Ya. O sea, hay que comprar la vacuna y ponérsela. Ok. ¿Vacuna para el herpes simple? Eso no existe. No, está en estudio. Está en estudio. Está en estudio y incluso hay un caso que ya se le aplicó a una persona la vacuna. Ok. Está en fase experimental, pero sí va a salir pronto. Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Y también es de la misma tecnología, ARN mensajero. Correcto. Yo le preguntaba hace rato si el tratamiento difería entre unos y otros tipos de herpes. Vamos entonces a entrar en materia para hablar del tratamiento un poquito. Básicamente, ¿el tratamiento en qué consiste? Bueno, el tratamiento, por lo menos si es un herpes oral o labial, en los labios, bueno, jabones neutros, compresas frías para aliviar el dolor, un poquito de hielo, las compresas que sean frías, más o menos. Las cremas están cuestionadas, eso no, sobre todo las cremas ni antivirales ni nada de eso no funciona. Si se necesita, se da el aciclovir. Correcto. Si es muy fuerte el episodio o recidiva mucho, se le usa el tratamiento bioral y hay varios esquemas, dependiendo del caso como tal. Okay, bueno, entonces aquí la invitación es a que si usted sospecha o tiene la duda razonable de que puede tener un herpes, bueno, acuda a médico de confianza para que éste le indique el esquema de tratamiento que le corresponda de acuerdo a su condición particular. Muy bien. Y el tratamiento para el herpes genital, entonces, tipo 2 también es básicamente igual bajo un esquema igual. que depende del diagnóstico o la intensidad de la, digamos, de la afección que tenía en ese momento la persona. Exacto. Sobre todo, por lo menos, ahí en este caso sí hay que tener especial cuidado con las mujeres embarazadas. Eso sí, porque sobre todo si el herpes aparece o se contagia el bebé ante malformaciones congénitas, puede pasar en la época de formación del bebé. Pero ya después de 20 semanas, ya sí le puede contagiar el herpes al bebé y el bebé puede nacer y luego hacer un episodio lo tuvo intrauterino y puede hacer un episodio de herpes zóster pequeño. Un niño a los 2 años que no tuvo varicela y tiene un herpes zóster porque se contaminó. Pero hay casos en que se contamina el bebé en el momento del parto, al pasar por el canal del parto, y ahí sí es delicado, porque bueno, se contamina y puede dar conjuntivitis, meningitis, neumonía, en un caso grave, en los niños, que puede ser hasta mortal. Sí, en general las afecciones o las infecciones virales, cuando afectan el primer trimestre de la gestación, pueden causar problemas gravísimos del tipo de las malformaciones congénitas, retardo mental, bueno, incluso muerte intraútero. Y el otro extremo es el que mencionaba de la infección o el contagio durante el paso por el canal de parto, precisamente por todo eso que mencionaba. En general, cualquiera de estas infecciones durante el embarazo hay que prestar mucha atención y hay que, por supuesto,
a hacerlo notar tanto al obstetra como al pediatra Ujú. cuando recibe al niño, pues para darle la atención que Sí, examinar a la necesita. mujer y Así ver es. si hay un herpes o lo tuvo recién a que va a tener el momento del parto. Bueno, hacer un parto intervenido por cesárea para evitar Para esto. evitar el contacto, correcto. Ujú. Doctora, por acá me preguntan en el chat de preguntas si los antioxidantes tienen alguna utilidad como coadyuvantes en el tratamiento del herpes en cualquiera de sus variedades. Sí, está cuestionado, pero sí tiene su significado, o sea, sí es importante porque es un estrés oxidativo. Entonces, si mejoran el estrés, lo ayudan, Sí, claro. mejoran el herpes. Perfecto. Ujú. ¿Qué tantas veces puede recidivar un herpes? Genital, bueno, tanto oral como genital, Muchas veces. muchas veces, todo depende de la persona. Pero lo normal es un episodio, o 2 o 3 al año. Pero si ya pasa de 6, tanto del uno como del otro, ya sí hay que tomar ciertos esquemas de tratamiento vía oral de una manera permanente para evitar sobre todo situaciones graves. El hecho de recurrir en tantas oportunidades al año no haría pensar también en la posibilidad de un trastorno inmunológico importante en esa persona. Sí, habría que estudiarlo, claro que sí, porque unos no y otros sí. Correcto. Hay que ver, lo primero que hay que descartar. Esta es una pregunta interesante, me gustaría de verdad que la contestara. ¿A qué especialista debo acudir en caso de herpes? Bueno, al dermatólogo, básicamente. Básicamente, ¿qué otros especialistas son, digamos, No, pero el médico general lo puede tratar perfectamente. Y bueno, nosotros necesitamos a veces la ayuda del neurólogo, ¿verdad? Para la terapia del dolor y ese tipo de cosas. Bueno, yo aquí voy a meter la cuchara un momentico, ¿no? Porque realmente en la formación de los médicos venezolanos, de los médicos cirujanos venezolanos, ellos están perfectamente entrenados para reconocer y tratar el herpes, básicamente cuando no se complica, ¿no? ¿Ok? Entonces, precisamente el apoyo con el especialista ocurre cuando el herpes es severo, cuando hay recurrencia, o cuando precisamente en el caso de los ginecólogos, nosotros como médicos de atención primaria de la mujer somos quienes detectamos en primer lugar el herpes genital. Claro. Entonces sí, realmente es algo que muchos de los médicos, de nuestros médicos, podemos diagnosticar y manejar, pero evidentemente es fundamental el apoyo que tenemos de profesionales como el dermatólogo, que por supuesto su sustrato de trabajo es el órgano más grande del organismo. Claro, si yo veo un que es la herpes piel. genital en la mujer, pues claro, el apoyo del ginecólogo es importantísimo. Claro que sí. Bueno, sigo revisando por acá las preguntas que nos llegan a través de nuestra caja de preguntas, recordándoles que estamos conversando con la doctora Fanny Pérez de Revelades acerca del herpes, dónde, cómo y cuándo. Doctora, recomendaciones para impedir que aparezca. ¿Eso es posible? No, básicamente no. O sea, manejar el estrés, pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Protegerse del sol cuando uno va, pero básicamente uno da todas esas recomendaciones, pero igual él puede aparecer. Pueden ayudar, pero no te garantiza que no te va a volver a salir. El uso de protector solar, cremas labiales o sticks con protección solar también puede ayudar. No exponerse al sol en horas pico, tomar antioxidantes. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, protegerse cuando vayan a tener relaciones sexuales, eso también es importante. Inclusive la parte de que cuando hay vesículas que se rompen a nivel genital, ¿verdad? Puede acelerar que se contagie un SIDA, porque al estar rotas el HIV por ahí es una puerta de entrada. Vale, importante. Y tener cuidado con las cervicitis a repetición y la vulvovaginitis, porque también está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso es importante, por eso la concurrencia, por supuesto, de la correcta evaluación por parte del especialista, en este caso del ginecólogo. Claro.
Muy bien. Bueno, aquí estas preguntas yo estuve revisando y hay algunas que ya incluso las hemos conversado, por lo menos aquí preguntan si se puede contagiar por tomar del mismo vaso. Ya la doctora había dicho que, bueno, por el uso del cepillo dental o de compartir, pues llevarse a la boca en un baño sí es difícil, claro. Uno le recomienda a las mujeres pues que no se sienten en la poseta, ¿no? Claro. Pero supóngase que alguien se sentó con un herpes y la otra persona no tenga el cuidado y se sienta, no es tan frecuente, ahí no, porque ahí se muere el virus rápido. Es sobre todo en algo más cercano, pues como un cepillo de dientes, como un labial, enfrentarse con alguien que tiene un herpes y se le rompió la vesícula. Yo eso lo he visto mucho, muchachas, sobre todo en el liceo, en la universidad, compartiéndose pues eso no debería ser, bajo ningún respeto. Escuche, doctora, el COVID, ¿cómo modificó el COVID la prevalencia o la severidad del herpes? Sí, el COVID hubo un incremento muy importante de casos de herpes, pero es por lo mismo, porque hay una baja de defensa, porque deprime el sistema inmunológico y apareció mucho. Incluso está planteado hacer estudios sobre eso. Perfecto. Y bueno, esta también la habíamos comentado y bueno, quería que lo reiterara, por favor. Dice, doctora, usar hierbas y rezos para curar la culebrilla, ¿lo logra, lo cura? No, para nada. La única hierba que se puede mandar y eso bien lavada y todo eso es la hierbamora, que no le va a pasar absolutamente nada. Okay. Uno la puede mandar, la manzanilla, por ejemplo, pero no, eso no. Fundamentalmente es para aliviar el tema del dolor. Del dolor y del prurito. Y hay compresas que uno puede usar de solución de buró, que eso lo compras en la farmacia, que es astringente, antiséptico, pero eso es algo preparado. Claro. Y precisamente la última de las preguntas que estoy viendo aquí por la caja de preguntas, muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas, fueron bastantes esta vez, ¿eh? ¿Cómo se quita el prurito, el picor? Con antihistamínicos. Antihistamínicos, hielo local, lociones de calamina también pueden ayudar. Okay. Así como cuando igual se colocaban durante las lesiones de la varicela. Sí, así como se colocaban con la varicela. Bueno, doctora, por acá, bueno, están llegando aquí calientica de última hora. Vamos a ver qué me llegó por aquí de pregunta nueva para usted. Vamos ya cerrando, doctora. Una vez adquirido el herpes, ¿es solo tratar entonces? ¿No hay forma de curarlo? No, el herpes no se cura. El herpes no se cura, lamentablemente. Se controla, pero no se cura. O sea, que el mensaje precisamente es ese: controlar y evitar las recurrencias en lo posible. Okay. Bueno, doctora, de verdad, agradecidísimo como siempre, pues una conversación bien chévere, bien sabrosita, con un tema muy interesante. Nos gustaría, por favor, le ofrezca pues a esta bella audiencia su mensaje final. Bueno, acudir al dermatólogo, acudir a su médico, no automedicarse, no asustarse ni preocuparse, pero sí ocuparse cuando se tenga una lesión de herpes, porque puede pasar leve, desapercibida, como se puede tener alguna complicación. Vale, buenísimo. Bueno, doctora Fanny Pérez Arbeláez, médico dermatólogo, muchísimas gracias por venir para acá. Gracias, doctor Pastor. Y bueno, honradísimo de tenerla por acá una vez más. Esta es su casa, puede venir cuantas veces quiera y por supuesto acompañarnos en este espacio, Tu Conexión Médica, que en la tarde de hoy llega a su final en esta segunda temporada. Este es el último episodio. Esperemos con sus comentarios, con sus preguntas, con sus inquietudes, por favor, no dejen de escribirnos y ver si entonces volvemos en octubre, porque esa es la fecha en la que tenemos estimado volver para nuestra tercera temporada. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo por ese constante apoyo y esa increíble presencia tras esas cámaras. Y bueno, yo quisiera que todos acá me acompañaran a darle un aplauso al equipo que está allí trabajando para que sea posible que todos los jueves este programa llegue a todos ustedes. Muchísimas gracias, se les quiere un montón y será pues Dios mediante hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho. Gracias, doctorísima. Hasta luego. Chao.